es una temática tan amplia como es las regalías del reino de los cielos. Es tan oceánico, tan inmenso este mar de conocimientos que hay en la Biblia sobre el reino. Y quiero que aprendamos lo máximo que se pueda sobre el reino de Dios, lo máximo. Y de aquí se desprende hoy, hablando del reino de Dios, un discípulo inteligente. ¿Un discípulo qué? Inteligente. La Biblia dice que un escriba docto en el reino de los cielos. ¿Qué es un escriba docto en el reino de los cielos? Y de eso queremos adelantar muchísimo. Estoy tomando un texto muy bonito de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos y por eso se le habla tanto del reino de Dios, del reino de Cristo, del reino de los cielos. Se habla muchísimo. Y aprender del reino es hermoso. Yo estoy detrás ahí como el oso buscando la miel, porque es que hay mucha miel. Si usted se concentra en estos temas, usted va a crecer muchísimo para la gloria del Señor. Y Mateo 13:52, el maestro enseña y dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas, cosas viejas. Vamos a explicar más adelante de qué se trata ese escriba docto, qué son las cosas nuevas y qué son las cosas viejas. En Lucas 24:48, del 44 al 48, Lucas 24. Y les dijo, otra vez, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí me detengo un poquito. Entonces les abrió la mente. Una de las cosas sobre los mandamientos interesantes es que hay que amar al Señor ¿con qué? Con nuestra mente. En la mente es donde está ¿qué? El entendimiento, la sabiduría. Hay tantas cosas y hay que abrir esas puertas. ¿Cuál era la problemática de Jesús con sus discípulos? Y puede ser la problemática de hoy y seguirá siendo la problemática de mañana. Que tenían ¿qué? Cerrado ¿qué? El entendimiento. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Yo he escuchado maestros expertos en la palabra y me alegra escucharlos, pero reconocen que todavía les falta mucho entendimiento para leer la Biblia. Maestros, yo mismo como su pastor, que llevo leyendo la Biblia 55 años, quiero reconocer que me falta muchísimo entendimiento para comprender las Escrituras. Muchísimo. Esto indica que tenemos un Dios que es más sabio que todas las cosas. ¿Cuántos lo aplauden? Amén. Si usted tiene un discípulo, ¿cuál sería la primera oración que usted haría por él si tiene un discípulo? Ora por él. ¿Que Dios le abra qué? ¿Para qué le abra Dios el entendimiento? ¿Para qué? Para que entiendan las Escrituras. Amén. Como pastor, esa debe ser mi oración. Y si algún pastor me está escuchando, esa debe ser su oración. Porque si no hay entendimiento, ¿quién aprovecha? El diablo mismo viene y roba lo poquito que usted gana en un domingo, se lo roba si usted no tiene entendimiento. Si usted sale de aquí sin entender, sin captar, va a sufrir y puede sufrir un robo fuerte. Y le dijo, aquí está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. ¿Qué más les dijo? Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados
¿A dónde? A todas las naciones. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para que entendieran las Escrituras, y segundo, ¿para qué? Para que predicaran el Evangelio del reino, el Evangelio del arrepentimiento. Al reino de Dios no se entra sin arrepentimiento. ¿Qué dije? Al reino de Dios o el reino de los cielos, la puerta abierta para ella es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, si no hay cambio en la mente, si no hay entendimiento, usted no va a entender nada del reino. Bien, avanzamos un poquito. Y aquí yo he enviado o enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. ¿Qué es lo tercero? Que no se muevan sin la unción de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero? Que abrir el entendimiento. ¿Qué es lo segundo? Y lo tercero, que tiene que ver con el arrepentimiento. Jesús dijo, todo aquel que realmente conoce la palabra de Dios, este es el texto clave de hoy, que está en ¿dónde? Yo no he hablado de Lucas. Concéntrese. Le doy otra oportunidad, que está donde el texto que vamos a trabajar hoy, ¿dónde está? Mateo, aleluya. Amén, amén. Les estoy diciendo que Mateo es el Evangelio del reino. Graben el texto. Jesús dijo, todo aquel que realmente conoce la palabra de Dios sabrá lo viejo y aprenderá lo nuevo del reino. ¿Dónde está? Mateo 13:52. Más adelante vamos a masticarlo bien, así, hasta que entre. Como el libro de Ageo, hasta que no sepa Ageo. Juan 5:39 hay un hermoso texto. Dice Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No se puede vivir de me parece. ¿Cuántos aquí son salvos? Me parece que yo como que, no sé, yo tengo dudas si soy salvo. No sé, a mí me parece que sí, me parece que no. No es cuestión de pareceres ni de sentires, sino que debes creer que Jesucristo es el Señor. Y todo aquel que invoque su nombre será salvo. Escudriñan las Escrituras. No es dejarlas a los niños para que las descuadriñen, no. Es dejarlas en el corazón, escudriñarlas. ¿Cuántas horas pasa usted escudriñando las Escrituras? Porque si usted no escudriña las Escrituras, no entra en la lista de ¿qué? De un discípulo inteligente. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el material para que usted sea inteligente? Las Escrituras. Y debes abrir el entendimiento. Seguimos un poco sobre esto. Otra vez el texto, ¿cuál es? En otra versión. Él no está cansado de lo viejo y no le teme a lo nuevo. ¿Quién? El discípulo. ¿Cómo me va a decir que el Padre? El discípulo. Pongamos algunos ejemplos de gente o de discípulos inteligentes. En el libro de Esdras aparece uno muy precioso, para que usted lo va a conocer en los cielos cuando llegue allá. Se llama Esdras, capítulo 7, versículos 6 y 10. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba, ¿qué? Diligente, docto, discípulo inteligente. ¿En qué? En la ley de Moisés que Jehová Dios
había dado ¿a quién? A Israel. Y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. ¿Qué debe estar sobre un discípulo inteligente? La mano de Dios. La mano de Dios. Cuando la mano de Dios está, es una bendición. Ahora, ¿para qué sirve un discípulo inteligente? ¿Para qué? ¿Para qué es necesario que el discípulo sea inteligente? Hay misiones específicas que hay que cumplir y se necesita personas inteligentes en el reino para que lleven el mensaje. Esta semana que pasó, yo estuve muy débil. Ayer estuve mejor, pero durante la semana estuve muy débil. Estoy descubriendo cosas de mi organismo que me ponen débil, fuera de lo viejo. Y no se afane que usted también va para allá. No se me ría. Y fuimos con Bernarda al médico. Y casi no llego. Y Bernarda también había tenido el mundo al revés, bueno, de todo. Y Bernarda, si se me desploma mi Betico, ¿qué voy a hacer? No puedo alzarlo, ¿cómo hago? Y fue rápido. Y se metió a una cafetería y pidió sal y me la puso en la lengua. Y eso me ayudó, era todo. Me ayudó, pero mientras eso, llegamos al médico. Es por asunto de los hidrotolitos, sí. Es por eso. Tanta cosa que tiene el cuerpo, ¿no? Y bueno, llegamos al médico. El médico dice, cuando nos ve, ¿ustedes quiénes son? Que son tan distintos a todas las parejas que llegan acá. Todas las parejas que vienen acá vienen obligadas, pero ustedes no. Ustedes son distintos. ¿Qué hay en ustedes? Y empezó a decirnos, a abrir el corazón porque tenía muchos problemas. Terminó llorando, problemas en su casa con su esposa. Él es católica y ella es gnóstica. Imagínese esa pareja. Mire bien, muchacho, con quién se va a casar, no sea que se le anticipen los líos. ¿Qué lío con eso? Cuando hay que yugo desigual. Y la muchacha enferma, Dios mío, qué lío, 20 años sufriendo. Abrió el corazón, pudimos ministrarle, pudimos atenderlo. El consultorio se volvió una iglesia, un grupo bíblico. Pero ¿qué tal si yo no estoy preparado para esa misión? Si no tengo inteligencia pastoral para conversar con un doctor, con gente. Y no solo esto, sino que lo hemos hecho con varios. A veces los encontramos llorando, les damos un abrazo, oramos para que sigan adelante. Esas son misiones de privilegio que Dios da. De pronto ir a hablar con un presidente, con un senador, con un concejal, con alguien importante. Si usted no está preparado, ¿cómo comenzaría una charla con un concejal para hablarle de Dios? Arrepiéntase, generación de víboras. Si no se arrepiente, va al infierno, pecador. El infierno está así, el Seol abierto, se lo va a tragar. Ahí si se arrepiente del susto que usted le pegó, hay que saber llegar con sinceridad, con inteligencia. Por ejemplo, una pregunta muy fácil. ¿Crees en Dios? La gente te va a decir, sí, yo creo. ¿Qué crees? Lo vas llevando. Por eso se necesita, ¿qué? Inteligencia. Hay un principio bueno para los predicadores inteligentes. Una cosa es dar manzanazos y otra cosa es dar manzanas. ¿Usted quiere que la persona se arrepienta a manzanazos? Por favor. ¿Qué tal que lo hubieran agarrado a usted a golpes para que se preparara? No se puede. Así que hablando de Esdras, un poquito más, miremos aquí algunas otras cosas. Aquí
quiero que veamos varias versiones de la Biblia. En la Biblia Corona de Jerusalén no la tengo, la investigamos. Se llama escriba versado. ¿Cómo se llama? Escriba versado. Qué bonito es encontrarse uno con un escriba versado. Un escriba diligente, nos dice la Biblia del expositor. Letrado experto, Biblia de nuestro pueblo. Maestro que conocía muy bien la ley de Dios que le había dado. Ahora, me detengo un poquito acá. Usted tiene que ser un conocedor muy amplio de las Escrituras. Por ejemplo, el libro de Hebreos habla de la vaca roja, ¿sí o no? ¿Y cómo hace para saber si habla de la vaca roja o no? Estoy hablando del libro de los Hebreos. ¿Y qué significa la vaca roja? ¿Y por qué la vaca roja? ¿Y qué tipifica la vaca roja? Y si le hacen una pregunta de la vaca roja, usted va a hacer... ¡mu! Y hay personas que creen que si hacen mu, la vaca aparece. Y no es así. Entonces se necesita conocimiento. Si encuentra en hebreo esto, para que lo entiendas tiene que haber leído el Antiguo Testamento, a lo menos, y estudiarlo a fondo. O si no, no va a entender. Se necesita tiempo para escudriñar las Escrituras. Algo más en la Biblia latinoamericana, escriba muy instruido. Luego en la Biblia textual 3 dice, diestro escriba. Así era Esdras, la Nueva Versión Internacional. Maestro muy versado, escriba con amplio conocimiento, según la Reina Valera, ¿qué? Contemporánea. Ese era Esdras. Imagínese tenerlo aquí de pastor. Sería un gran privilegio, ¿no? Pero yo he orado a Dios por darme el privilegio de que yo sea su pastor. Y Esdras quedó en la historia como un discípulo, ¿qué? Instruido. Bien. Avanzamos otro poco más sobre Esdras. Con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas y cantores, porteros, sirvientes del templo, eso más o menos como mujeres. En el 7º año el rey Artajerjes llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Toda una historia, ¿no? Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primer mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él, ¿qué? La buena mano de Dios. ¿Va a viajar? Hágalo. Pero que la buena mano de Dios esté con usted. Porque Esdras, escuche esto, un discípulo inteligente. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, o interpretándolo mejor en la palabra de Dios. ¿Y para qué más? Para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. 3 cosas importantes. ¿Cuáles son? Esdras había preparado su corazón. Yo creo que todos los que están aquí tienen un corazón que da fruto. Amén. Ya está preparado. ¿Para qué preparó su corazón? Para inquirir la ley de Jehová o para escudriñar la palabra. Número 2, para cumplirla. Porque si usted la oye, la estudia y no la cumple, no la obedece, no sirve. Y un tercer punto que tiene usted que hacer, ¿cuál es? Hacer discípulos, enseñarla. ¿Cuál es su discípulo? ¿Quién es su discípulo? ¿A quién está enseñando la palabra? ¿O está estancado? Tiene que tener discípulos. ¡Qué privilegio! Ayer vi una foto de mi esposa. ¿A dónde fue que la vi? En Ecuador. Estaba en el Valle del Chota.
El Valle del Chota es donde salen los jugadores de fútbol y las reinas de Ecuador. Y estaba haciendo discípulos. Me alegró ver esa foto, Bernarda. Bonito. Queda en el recuerdo, en la historia, el hacer discípulos. Piense bien quién es su discípulo y si está preparado ya para ser discípulos. Pero hay un imperativo en esto, ¿no? De Jesús y por todo el mundo, ¿qué? Predicando el Evangelio. ¿Y haciendo qué? Discípulos y bautizándolos. Hay gente que cree en Jesús, pero que quedó ahí. El otro paso es que se bautice, ¿no? No quede ahí. Bien. Hay una versión de la Biblia libre que dice, porque Esdras se había prometido a adquirir conocimiento de la ley del Señor, queriendo practicarla y enseñarla en Israel, sus reglas y cómo vivir. Aquí en este caso es cómo vamos a vivir en el reino. Es esa preocupación. Permíteme decirles como pastor algo. Los pastores que vienen acá a predicar, y yo mismo como pastor les digo algo. Ustedes son una iglesia madura. Ustedes son una iglesia que ya saben lo que tienen que hacer. Es más, aquí en esta iglesia no se debería pedir ni diezmos, porque usted ya sabe lo que tiene que hacer. Lo deposita en los buzones, busca el datáfono, busca un sobre. Eso usted lo hace con una facilidad, eso es práctica. Pero si usted enseña sobre el diezmo y no das, ahí se convierte en un discípulo falso. Que eso sería la otra temática que Jesús lo llamó, escribas hipócritas y fariseos. Otra de las interpretaciones es un gran almacén que contiene cosas nuevas y viejas. ¿Cómo explico esto? ¿Cómo explico esto de un gran almacén? Como Noé tiene que almacenar de todo. Un discípulo inteligente almacena el Nuevo Testamento, almacena el Antiguo y almacena las enseñanzas de Jesús. Almacena de todo. Hoy usted está aquí, ¿qué hace? Almacenando. Porque usted en su almacén tiene mucho para dar. Y aquí les digo, esta iglesia tiene mucho para dar para la gloria de Dios. Delo con facilidad. Bien. Un ministro o pastor o un discípulo no debe ser novicio. ¿No debe ser qué? Novicio. ¿Por qué? 1 Timoteo 3:6. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en condenación ¿de quién? Del diablo. Hay gente que no se le puede dar púlpito porque se sale como un pavo real. Uy, ya ni saluda, va y se esconde. Y se vuelve grosero, antipático. ¿Y cómo lo voy a poner aquí al frente yo? Dios mío, guárdame. Que hay otros que llegan a regañar e insultar al pueblo. No los regaño yo y otros vienen aquí a regañármelo. No, hombre, así no. Hay Biblias de todo tipo. Por ejemplo, no un neófito, bober y cantera. Esa es una Biblia muy bonita. Esa sí la tengo en casa. No un recién convertido. No ponga a predicar un recién convertido. ¿De qué le va a hablar? ¿Qué tiene su almacén para predicar? Biblia Arcas Fernández. Algo más, con poco tiempo de haber creído en Jesús. Ese es un neófito. Biblia lenguaje sencillo. Un nuevo creyente, palabra de Dios para todos. Muy nuevo en el cristianismo, Biblia al día. Un creyente nuevo, versión Biblia libre. Y 100,000 Biblias que hay más. Dice, no lo pongas, los pones. Algunos quieren que yo los ponga a predicar rápido. No, lo quemo. Lo cogen y lo fusilan. Me pasa lo de David, que lo pongo al frente de batalla y lo fusilan. Todo tiene que su tiempo. Dios llama y Dios capacita, capacítese. Y luego Dios envía. Ese es el orden bonito. El púlpito y el discipulado no pueden caer en manos de novatos. Hay que estudiar, hay que prepararse. Un discípulo inteligente. Aquí hay una paráfrasis que me gusta, ya casi voy aterrizando el mensaje. Mateo 13:52, me encanta, creo que es la mejor paráfrasis que tenemos. Esta Biblia no la conseguimos con Israel por ningún lado.
Si la consigo, le voy a regalar a muchos esa Biblia, pero no la conseguimos ni por internet, ni literalmente escrita en nada. Esta Biblia fue escrita en 1979. Entonces añadió: los maestros de la ley se han convertido en discípulos míos. Tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Qué bonito texto. Ahí está. Yo ya le había tomado una selfie. Qué bonito texto. Para que lo tome en su corazón, lo estudie profundamente, lo vea. Así que un escriba diligente, un maestro en la palabra, en la ley, que se ha convertido en discípulo, lo que da a entender que muchos de ellos que eran escribas inteligentes se convirtieron a Cristo y no se quedaron con el Antiguo Testamento, sino que ¿qué? Escudriñaron, tomaron las verdades nuevas que el Señor Jesucristo estaba enseñando y hicieron un complemento. Eso es lo que hicieron. ¿Un qué? Un complemento. De eso se trata. Hay un hombre que me llama mucho la atención que se sabía el Antiguo Testamento de memoria. Se llama Esteban. Qué bonito es tener esos discípulos llenos de Biblia. Esteban fue uno de los primeros diáconos. Un diácono lleno de conocimiento sirve mejor al Señor. Y predicadores del cristianismo. Era conocido por su sabiduría y por estar lleno del Espíritu Santo. En Hechos 7, defendió su fe con un profundo conocimiento ¿de qué? De las Escrituras, mostrando cómo toda la historia de Israel apuntaba a Jesús como el Mesías. Porque esto es lo que habla la Biblia, ¿no? Todo mensaje tiene que ir al centro. ¿Y cuál es el centro? Jesucristo. Por eso si me está escuchando alguien que todavía no tiene ese centro, céntrese en Cristo. Arrepiéntase de corazón. Crea que Jesucristo puede limpiar nuestros pecados, puede lavar nuestros pecados. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Lo segundo es, consiga una Biblia y empiece a ¿qué? A escudriñarlo. Y lo tercero, prepárese ¿para qué? Para enseñar. Y luego, pero antes de eso, bautícese. Bautícese. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les dejo ese deseo de que puedan ustedes llenarse de la palabra de Dios. Pedro dice: tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito. Pablo, sabio en las Escrituras. ¿Cómo oraríamos en esta mañana? ¿Cuál sería la oración? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo fue el principio? Abre el entendimiento. Vamos a hacer esa oración, ¿verdad? ¿La vamos a hacer? Bernarda, venga, me acompaña a orar. Y Dios abra el entendimiento del pueblo para que comprendamos las Escrituras. Amén. Que Dios nos bendiga para ser discípulos diestros, capaces de representar al Señor en cualquier parte. Padre, en esta hora estamos agradecidos contigo, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por el pueblo, Señor. Pedimos en esta hora que tú des el entendimiento, que tú des el conocimiento, Padre, para entender tu palabra cada día. Esa hambre y esa sed por tu palabra, Señor. Ese anhelo de aprender tu palabra, Señor. De escudriñar tu palabra, Padre. Y, Señor, háblanos cada día por cada texto. Háblanos cada día, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a estudiar tu palabra, mi Rey. Gracias, Señor, por cada persona. Si no tenemos ese conocimiento, Señor, dánoslo, Señor. Como tu lluvia, Señor, cae y empapa la tierra.
Empápanos de tu conocimiento, Señor. Gracias, Padre, por cada texto, Señor, que nos das para poderlo compartir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El reino de los cielos requiere ¿qué? Entendimiento, gente entendida, para ganar almas para el Señor Jesús y su reino.